¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola, sí, señor. Bien. Yo Entonces, no lo veo. eh, Hay mucha gente, pero no lo veo. entonces, mm, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta que estamos hablando que realmente debemos tener muy presente que no hay ningún tipo de palabra, no hay ningún tipo de expresión que nos permita como expresar el sufrimiento real de lo que está sucediendo. O sea, existe algo que se llama una tragedia, ¿sí? Y deben tener muy en cuenta que lo que estamos viviendo en estos momentos como humanidad es una tragedia, ¿sí? Y requerimos empezar a trabajar en un espacio que podamos llamar como, digamos que una civilización que sea sana, ¿no? Una civilización que se recupere de cosas. Ahora, para poder empezar a trabajar en esa civilización sana, debemos tener en cuenta una cantidad de elementos, porque no se trata de irnos únicamente a un espacio que es una sensiblería, ¿no? No se trata de empezar a, digamos que, a actuar de forma incoherente o reactiva frente a las circunstancias que se están viviendo, sino que realmente necesitamos actos que sean mucho más claros y concretos. Entonces me voy a permitir por unos instantes leerles lo siguiente. Dice así. ¿Dónde estará? Antes de que ustedes viniesen a la tierra, sabían que esto no iba a ser fácil. Sabían que el futuro tenía que ser cambiado. Sabían que tenían que cambiar las imágenes de la guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión. Y estamos haciendo eso exactamente. También sabían que lo que ocurriese aquí tendría un efecto en toda la creación. Este no es el tiempo para rendirse. No es el tiempo para entrar en debilidad, oscuridad y miedo. En estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte del miedo. Repito, en estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte del miedo. Realmente se nos presentan a la visión externa no solo la guerra, sino terribles enfermedades y cambios en la tierra. Es un tiempo para volverse más fuerte que nunca. Es un tiempo para hacer conexión directa con la madre tierra y con nuestro creador. Es un tiempo para convertirse en una clase distinta de guerrero, un guerrero que lucha por los corazones de la humanidad, por lo que es correcto, por los niños
y nuestro futuro. Repito, antes que ustedes viniesen a la tierra, sabían que esto no iba a ser fácil. Sabían que el futuro tenía que ser cambiado. Sabían que tenían que cambiar las imágenes de la guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión. Y estamos haciendo eso exactamente. También sabían que lo que ocurriese aquí tendría un efecto en toda la creación. Este no es el tiempo para rendirse. No es el tiempo para entrar en debilidad, oscuridad y miedo. En estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte del miedo. Realmente se nos presentarán a la visión externa no solo la guerra, sino terribles enfermedades y cambios en la tierra. Es un tiempo para volverse más fuerte que nunca. Es un tiempo para hacer conexión directa con la Madre Tierra y con nuestro Creador. Es un tiempo para convertirse en una clase distinta de guerrero, un guerrero que lucha por los corazones de la humanidad, por lo que es correcto, por los niños y nuestro futuro. Tercera y última. Antes que ustedes viniesen a la tierra, sabían que esto no iba a ser fácil. Sabían que el futuro tenía que ser cambiado. Sabían que tenían que cambiar las imágenes de la guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión. Y estamos haciendo eso exactamente. También sabían que lo que ocurriese aquí tendría un efecto en toda la creación. Este no es el tiempo para rendirse. No es el tiempo para entrar en debilidad, oscuridad y miedo. En estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte del miedo. Realmente se nos presentarán a la visión externa no solo la guerra, sino terribles enfermedades y cambios en la tierra. Es un tiempo para volverse más fuerte que nunca. Es un tiempo para hacer conexión directa con la Madre Tierra y con nuestro Creador. Es un tiempo para convertirse en una clase distinta de guerrero, un guerrero que lucha por los corazones de la humanidad, por lo que es correcto, por los niños y nuestro futuro. Entonces, partiendo de este punto, digamos que hay una cosa que es muy importante. Les hablé hace 8, hace 15, hace 3 semanas acerca de elementos que están presentes en nuestros espacios de memoria. Es decir, todo lo que nosotros vivimos en un momento dado es una forma de memoria. Estamos sujetos y estamos todo el tiempo exponiéndonos a cómo vibra en nosotros la memoria, porque la memoria no se borra, la memoria no se detiene, la memoria simple y sencillamente está ahí. Y entonces es muy importante que hagamos cosas que nos permitan recobrar ciertos tipos de memoria. Porque, a ver, la memoria nos puede generar algo muy importante y es que gracias a la memoria podemos aprender de los sufrimientos del pasado. Cuando les hablé a ustedes de la importantísima obra filosófica del Zen Game of Thrones y la gente no entendía por qué en lugar de quedar Jon Snow de rey
que daba el vidente fue muy claro. La mano del rey fue muy clara diciendo, necesitamos a alguien que sea capaz de recordar. Necesitamos a alguien que lo haya visto todo. Necesitamos a alguien que haya estado presente en todos los momentos y en todos los lugares. Entonces, resulta que en estos momentos estamos viviendo algo. Estamos viéndonos abocados a circunstancias en las cuales pretendemos borrar lo que ya sucedió. Circunstancias en las cuales pretendemos olvidar lo que ya hemos vivido. Ahora, si estamos hablando de vivir una civilización sana, si estamos hablando de ir más allá del... Elvira, ¿estás o no estás? Concentradita, bueno. Si estamos hablando de vivir una civilización sana, requerimos a tener una conciencia del sufrimiento de aquello que llamamos pasado. Es decir, el holocausto en todas sus expresiones sucedió. Y sucedió para que aprendiéramos. Entonces, ya explotamos una guerra nuclear. Ya vivimos lo que era el asesinato en masa de otros grupos de poblaciones. Necesitamos recordar eso para entender y comprender que esa no es nuestra necesidad de este momento, ni tiene por qué volver a serla. Pero ¿qué está sucediendo? Los de la tribu de Alejandra, hacia abajo, es decir, los millennial, los centennial y demás, están empeñados en que la historia no existe. Y la historia que están recordando es una historia llena de resentimiento. Y resulta que por ahí no es el camino. Y hace parte de nuestra labor como humanos poder entrar a trabajar en recordar. Ustedes, si vieron la importantísima obra filosófica del Zen, Encanto. Luz Mary, ¿estás? Si vieron la importantísima obra filosófica del Zen, Encanto, recordarán por qué no querían acordarse de Bruno. ¿Por qué no querían acordarse de Bruno? ¿Alguien que me diga? Porque veía como las dificultades y lo negativo. Ojo, veía lo que los demás calificaban No quería. como negativo. Nadie estaba diciendo que era negativo. Sigan las pistas de lo que vengo diciéndoles a lo largo de toda la jornada. Entonces, como no querían que sucediera esa situación, entonces lo que sencillamente se trata es de no meter al olvido. Recuerden a dónde pusieron a Bruno. A Bruno lo pusieron por allá adentro de la casa, metido por allá atrás, como en unas catacumbas. Y resulta que quien tenía la forma de sacarlos adelante era Bruno. Entonces, hace parte que nosotros podamos recordar nuestra historia de barbarie, porque nuestra historia de barbarie no ha cambiado en mucho. Tal vez seguimos siendo tan bárbaros como Atila, tal vez seguimos siendo tan bárbaros como Gengis Khan o como Alejandro Magno. Ahora, si recuperamos esa memoria, nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro proceso de evolución, lo que sucede es que nosotros no somos productos de accidentes. Lo que sucede tiene una razón de ser. Y lo que sucede tiene que ver también con que no hemos sido capaces de evolucionar desde el dolor y el horror que hemos vivido antes
como la guerra y que ahora vivimos también como la enfermedad. Cuando nosotros no somos capaces de evolucionar desde un punto, el ciclo vuelve y se repite. ¿Por qué vuelvo nuevamente a repetir el abandono? ¿Por qué nuevamente vuelvo a ver lo que es, por ejemplo, la depresión? ¿Por qué vuelve a aparecer la depresión en la vida? ¿Por qué tengo que volver a vivir el rechazo de una familia? Ya no me rechaza mi macrofamilia, sino me rechaza la microfamilia. Pues fácil, porque no fuimos capaces de entender el punto y no hemos sido capaces de evolucionar. Entonces, nosotros debemos utilizar el ser capaces de recordar para poder partir de ahí en un ciclo evolutivo. Ojo, estoy diciendo recordar y aprender. No estoy diciendo quedarme a vivir en el pasado. Eso es totalmente distinto. Lo que estoy diciendo es, si nosotros utilizamos la vista hacia nuestras memorias, vamos a ser capaces de grabarnos en los cimientos del aprendizaje. Vamos a ser capaces de sumergirnos en aquello en lo cual se puede levantar una estructura. Si nosotros no somos capaces de ver, digamos que la capacidad que tenemos de aniquilación nuclear o de creación nuclear, no nos vamos a dar cuenta de nuestras capacidades. Y estamos hablando que eso no es ahora. No es la sobrecarga que está sucediendo en estos momentos en Chernobyl. Estamos hablando que eso se vivió en el año 1948 con el proyecto Manhattan. Entonces, es necesario que nosotros miremos en dónde estamos parados para poder aprender. Es necesario que miremos nuestros cimientos. Necesitamos los orientales y todo el tiempo hablamos de eso. Y a eso sí se refería el señor Hellinger. No hacer una constelación para tratar de cambiar a la abuelita porque es que, no, es que a ella le pasa eso porque es que ella en sus constelaciones. Carreta, eso no fue lo que dijo Hellinger. Lo que dijo Hellinger es que nosotros debemos honrar nuestro pasado, honrar nuestros ancestros, honrar nuestra historia. Y para eso debemos ser capaces de tener la suficiente memoria, porque si no cambiamos esa vivencia y esa memoria, no vamos a poder trascender juntos. Ahora, desde ese punto, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. No podemos vivir en un extremo. ¿Qué quiere eso decir? Ni apegados a, ni rechazando a. Y parte de lo que está sucediendo, sobre todo con la generación de Alejandra hacia abajo, los millennials, los centennials y todos los zennials, incluso los zennials, lo que estamos viviendo es que nos estamos yendo a un extremo que es un extremo muy, pero muy, muy peligroso. Porque estamos en un nivel tan grande de discriminación que estamos queriendo eliminar todo aquello que no nos parece. Y entonces, al pretender eliminar todo aquello que no nos parece, estamos perdiendo la capacidad de integrar, estamos incrementando nuestra capacidad de sufrir y estamos desconociendo una cantidad de cosas. Nosotros debemos revisar permanentemente lo que estamos pensando porque, a ver, meternos dentro de ciertos discursos puede ser muy fácil. Les voy a poner un ejemplo. Hay un pensamiento colectivo que nos está hablando fuertemente acerca de la eliminación de los combustibles fósiles.
¿Mm? Y estamos diciendo, no es que el calentamiento global, no es que tenemos que eliminar los hidrocarburos. Esperen, paren, 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 hold your horses. Por un momento, ¿han pensado en algo más aparte de las vacas y los carros? ¿Han pensado cuántos elementos de cirugía se hacen con combustibles fósiles? ¿Han pensado en cuántas de las cosas de los medios de comunicación, llámese teléfonos celulares, llámese computadores, se hacen con combustibles fósiles? ¿Han pensado en cosas que nos han cambiado radicalmente la vida? Como poder trabajar con cierto tipo de plásticos, porque resulta que esos plásticos no generan los niveles infecciosos que generan otros materiales. Entonces, no se trata solamente de decir no usemos combustibles fósiles, porque resulta que nosotros debemos mirar cosas muy interesantes. Por ejemplo, saben que las baterías estas con las que usan los paneles solares, con las que se hacen los paneles solares que tienen a ustedes encima de sus casas y esas cosas, ¿con qué creen que son hechas? Entonces empezamos a satanizar las cosas. Y resulta que lo que tenemos que encontrar no es cómo satanizamos en este momento de la tierra con nuestra concepción terrícola, no tenemos cómo eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. Que podemos mejorar nuestra relación es distinto. Entonces, lo que tenemos que estar mirando es cuántas cosas, por ejemplo, de los plásticos se necesitan en la agricultura, en la tecnología. ¿Mm? ¿Cómo ha cambiado esto debido a que existen esos combustibles? Y ahí, si lo miramos con esos ojos, ya no están tan malos los combustibles fósiles. Lo que tenemos que encontrar es un equilibrio. Pero para ese equilibrio debemos trabajar en 3 fases. Debemos trabajar en qué produce el equilibrio y en cómo se producen las cosas. En cómo utilizamos las cosas para generar equilibrio y en los hábitos que tenemos. Entonces, si nosotros estamos mirando lo que producimos, la forma en que utilizamos las cosas y los hábitos que mantenemos, podemos lograr una relación distinta con situaciones, con pensamientos, con vivencias que en un momento dado estamos, digamos que juzgando. Y juzgando desde una postura exclusiva. Recuerden lo que dice el tibetano. La exclusión es el pecado. Ahora bien, vamos digamos que a centrarnos un poquito. Les decía, y si ustedes han escuchado un poco las meditaciones que he tratado de ponerles y de colgarles para ver cosas que podemos hacer en estos momentos, vuelvo y repito, es que una cosa es hablar desde aquí, pero ustedes no saben lo que es una guerra. No lo han vivido. No saben lo que es dispararle a otro ser humano. Y eso es otra historia. Tener que salir de la casa con la vida en una maleta. Si alcanzo a sacar la maleta. Y mientras disparan y mientras caen edificios encima. Entonces nosotros nos apresuramos a juzgar y a decir es que Putin... No, espérense, espérense. Vuelvo a repetir. No hay ganadores en una guerra. Solo hay perdedores. Y si hay una circunstancia de guerra, quiere decir, como les vengo diciendo en los videos, que ¿dónde está la guerra? En nosotros. En nuestro interior hay una guerra.
Pregunta, ¿por qué están peleando? Contesta, por favor. Enrique, una pregunta, perdón que responda con una pregunta. Cuando tú preguntas por qué están peleando, ¿a quién hace referencia? A la guerra. A una pregunta no se responde con otra pregunta. Pero, ¿por quién están peleando? ¿Por qué están peleando? Pues yo creo que por poder Bien, ok. están. Listo, para ahí. Poder. ¿Mm? Ahora, no miren la guerra. ¿Mm? Miren sus hijos. Los millennials, los centennials, los tontonenials y todos los ennials. Mírense a ustedes con @marido. Entre otras, hago un paréntesis. A la persona que preguntó cómo superar el miedo a la esposa, es imposible. Eso sí ya no se puede. El miedo a la esposa no se puede superar. Eso toca dejarlo así, echarse la bendición y pues nada, que nos castiguen, porque no es posible superar el miedo a @marida. Cierro el paréntesis. Pensé que iba a encontrar una solución en este momento. No, por eso se la contesté. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, miren todo eso, miren nuestras relaciones interpersonales y por un momento piensen qué estamos haciendo. Estamos peleando por poder. ¿Por qué? Quiero tener poder sobre @marido, quiero tener poder sobre los hijos, quiero tener poder sobre el vecino quiere tener poder sobre mí, quiero tener poder sobre los empleados quieren tener poder sobre el jefe. Ahí está. Estamos peleando por poder. ¿Por qué más es la guerra? La de Ucrania. O mejor dicho, Según Putin, por miedo. Miedo a que la OTAN coja a los países que te han invitado. Miedo. para. Vuelvo a repetir. No hay Putin, no hay nadie. ¿Mm? No personalicemos. Porque Miedo. no sabemos los contextos. ¿Ah? Miedo. ¿Mm? ¿Y acaso no estamos viviendo el miedo en todas las áreas de nuestra vida? Tenemos miedo que un virus nos quite la salud. Tenemos miedo que la vejez nos quite la posibilidad de movernos. Tenemos miedo de morirnos. Tenemos miedo de enfermarnos. Tenemos miedo de no poder movernos. ¿Y eso no es lo que está pasando afuera? ¿Por qué más es la guerra que estamos viviendo? Por dejar libre al otro. A ver. Bueno, pues no dejarlo Bien, libre. ojo. Hay un contexto. Ese contexto o eso que hay debajo, muy debajo, es todos como humanos estamos buscando una sola cosa, libertad. Pero resulta que parte de los miedos es que si tú eres libre, de pronto dejo de ser libre. Y entonces uno entra a darse cuenta por qué nuestras queridas esposas, entiéndanse ustedes, tienes permiso de hacer lo que quieras, siempre y cuando lo que quieres es lo que yo quiero. Y se lo hacemos a los hijos. Y nos lo hacen nuestras madres. Y demás. Tú siéntete en libertad, tranquilo.
lo que tú quieras, enamórate de quien tú quieras, cásate con la que quieras, siempre y cuando la que quieras me guste. ¿Por qué más estamos en guerra? Por espacio, por territorio. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Silvia, es que no me funciona la cámara. Ok, Silvia, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que escribe Sirene Susi qué? Por territorio, efectivamente, ¿acaso no estamos peleando por territorio? ¿Acaso sus hijos no se sienten invadidos por ustedes? ¿Acaso ustedes no se sienten invadidas por sus parejas? ¿Acaso lo que tenemos no es miedo a perder nuestro hogar, nuestro territorio? ¿Acaso no tengo miedo a perder todo aquello que he venido viviendo de una forma o de otra? Todo eso que creo haber construido, todo eso que creo que me genera una seguridad, ¿acaso no tenemos miedo a perderlo? ¿Por qué más estamos en guerra? Recursos. Bien, muy bien. Estamos en guerra de recursos y vamos a sumarle una palabra ahí. Recursos y energía. ¿Y acaso, ojo con esto, no estamos deseando tener siempre los recursos que tienen otros? Ah, es que si tuviera las posibilidades económicas que tiene el vecino. Ah, es que si tuviera los medios que tiene mi amiga. Ah, es que si me pudiera mover como se mueve el otro. Eso se llama codicia. Y muy importante, pero muy importante. En teoría, estamos peleando por el gas. En teoría, estamos peleando por el petróleo. En teoría, estamos peleando por un suministro energético. ¿Mm? ¿Y no será que internamente estamos en un momento en donde creemos que la energía personal no es suficiente? ¿Y que necesito la energía de otro? Ese otro se puede llamar marido, ese otro se puede llamar familia, ese otro se puede llamar nietos, ese otro se puede llamar lo que ustedes quieran. Pero quiero energéticamente una energía adicional a la que tengo. Ahora, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿y qué pasaría si cada población tuviera autosuficiencia energética? ¿Se imaginan? Que cada país fuera autosuficiente energéticamente. Y entonces espere, porque es que esto se complica. Si soy autosuficiente energéticamente, ¿qué haría con la autosuficiencia? ¿No será que estamos entrando en un momento en donde esa misma guerra nos está diciendo, nos está informando? Debemos empezar a trabajar con cómo administramos nuestra energía. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué otra cosa están peleando? Por dominio. Dominar a los.
Bien, eso lo vamos a llamar control. ¿Y acaso no estamos usando todos nuestros medios que tenemos a la mano? Las redes sociales, nuestros medios de comunicación, para tratar de controlar a otros. Por eso les digo, pilas, porque es que no es decir Putin. No es decir Donald Trump. ¿No será que nos están controlando? ¿No será que estamos queriendo controlar? Y entonces, espérense, porque ¿cómo es que estoy queriendo controlar las cosas en la casa? ¿Cómo es que estoy queriendo controlar las relaciones? ¿Por qué más estamos en guerra? Teóricamente porque no puedo sostener la familia, la gente, y necesito recursos de algún lado. Digamos que voy a situar eso y es una sensación de insuficiencia. Sensación. ¿Mm? Porque, ojo, realmente lo que necesitamos para existir es poco. El único que cree que necesita más de la cuenta para existir es el humano. Ningún animal de la naturaleza necesita nada distinto para existir. El humano es el único que cree que necesita 8 carros. Y en la casa somos 2. Necesito 30 bicicletas y solamente tengo 2 hijos. Entonces, resulta que cuando aparece esa sensación de insuficiencia, soy capaz de hacer bestialidades. Ayer atendía a un millennial, ¿m? Y está, pero vuelto nada, destrozado, porque resulta que no alcanza a generar los recursos para mantener el estilo de vida al que estoy acostumbrado. Algo está funcionando mal. ¿Por qué más estamos en guerra? Por creer, por creer en algo, por creer que se tiene la razón. Bien, por nuestros sistemas de creencias, por tratar de hacer que los demás crean lo que nosotros creemos, que los demás hagan como nosotros queremos que hagan. ¿Y acaso no estamos haciendo eso con todas nuestras relaciones? Entonces, es muy importante algo, es muy importante que podamos tomar en evidencia que con estos simples 4 o 5 pensamientos que acabamos de expresar en común, nos demos cuenta que la guerra no está allá. ¿Sí se dan cuenta de dónde está la guerra? Eso que está sucediendo afuera es un reflejo de lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, en lugar, es muy fácil echarle la culpa a. No hay culpable. El principal sospechoso es uno. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo que debemos estar pendientes es que venimos respondiendo de una forma, digamos, mecánica, acción-reacción, de una forma kármica a todo lo que hemos hecho en otros tiempos y no hemos cambiado. Entonces, hemos guardado una información en nuestro interior como raza humana, pero resulta que esa información que está guardada no hemos sido capaz de verla para encontrar cómo podemos encontrar un bien mayor. Entonces, como la olvidamos,
como no la procesamos, volvemos y la vivimos una vez, y volvemos y la vivimos otra vez, y volvemos y la vivimos otra vez. Ustedes porque estaban muy jóvenes, pero aquí en Colombia toda la vida se agarraban los cachiporros contra los, no me acuerdo cómo es que eran los otros, los liberales contra los codos, y Los así chulavitas. sucesivamente. Y seguimos exactamente en las mismas. No nos hemos movido un centímetro. Y si eso ha sucedido de esa manera y sigue sucediendo, es porque nosotros no, ojo a lo que voy a decir, no estamos escogiendo nuevos patrones de respuesta. Entonces, para superar la guerra y la paz interiores, nosotros debemos encontrar nuevos patrones de respuesta. Debemos trabajar el holograma de la conciencia para lograr penetrar en él y encontrar nuevos caminos. Porque realmente, digamos que podemos resumir los 4 fantasmas de la humanidad en estos momentos en lo siguiente: dinero, poder, ego y costumbre. Esas son las 4 cosas que en términos generales, como núcleo global, nos tienen en una guerra en estos momentos y en una pandemia. O sea, y vamos a seguir. Lo que sigue es el resultado del calentamiento global. O sea, muy seguramente vamos a experimentar el hambre y demás. Así no nos guste. Dinero, poder, ego y hábitos, costumbre. Debemos mirar cómo nos estamos relacionando con eso. Y para poder mirar cómo nos relacionamos con esos 4 factores, debemos ser capaces de ver nuestra historia. Hace muchos años, ustedes no habían nacido, existía un periodista que se llamaba Jorge Enrique Abello, un personaje de unas gafas así grandotototas, que el señor, mejor dicho, parecía que tuviera quién sabe cuántas botellas de dioptría y demás. Y tenía un programa que se llamaba Revivamos Nuestra Historia. ¿Ustedes se dan cuenta que en países como Colombia estamos quitando la materia historia? ¿Se dan cuenta que estamos haciendo cosas para olvidar lo que ya hemos vivido? Entonces, es necesario hacer lo posible con nuestros cercanos, con nosotros, para poder mirar y aprender. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera, a ver si puedo hacerlo. Hasta aquí, hasta donde voy, ¿alguna pregunta corta? Se me perdieron. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Ven ahí? ¿No ven ahí? Sí, señor. Sí, vemos. Gracias. Digamos que en la constante temporal nos estamos desplazando en este sentido. Vamos hacia allá. Esto podríamos llamarlo nuestro pasado. Esto podríamos llamarlo nuestro futuro. Y esto lo vamos a llamar una línea temporal. Ahora bien, resulta que tenemos una posibilidad como humanos, una posibilidad que nadie más la posee, absolutamente nadie. Esa posibilidad, ese gran poder, nuestro superpoder, es el poder de elegir. Y cuando elegimos, nosotros podemos encontrar una variante.
Entonces, si la elección permaneció, si no hice uso del poder de elección y seguí repitiendo una y otra vez las mismas formas, las mismas reacciones, los mismos actos, la misma incoherencia, si sigo luchando por el dinero, si sigo luchando por poder, si sigo luchando por egos, si sigo luchando por hábitos, pues ¿cómo pienso cambiar el resultado? Pero si tomo una vía alterna, si hago un punto y en este punto elijo algo y ese algo que elijo tal vez es distinto, esto me va a permitir cambiar el camino. En las teorías astrofísicas actuales se dice o se le conoce a esto como una divergencia temporal. Pero esta divergencia temporal tiene una condición. Realmente, y dentro de lo que venimos hablando, lo que estamos trabajando con todas las figuras geométricas que ustedes saben que estamos haciendo en estos momentos es, si estoy aquí, si hago una divergencia temporal, es decir, tomé una decisión X en un momento, ¿qué pasa con esto? Perdón. ¿Qué pasa con esta línea del tiempo? ¿Desaparece o continúa? ¿Mm? Es lo que no sabemos. No contesten tan rápido. O sea, estamos hablando de lo que están hablando los astrofísicos en estos momentos. No es, it's not funny, dice mi hija. Soy consciente en mi hija. Estoy hablando en serio. Esto tiene dos opciones. O desaparece, y si desaparece nos queda esta realidad alterna. O se mantiene y entonces vamos a tener acceso a algo que es lo que tal vez vamos a denominar como un multiverso. Y en ese multiverso, una parte va a estar viviendo una experiencia y otra parte va a estar viviendo otra experiencia. Ahora bien, ¿qué sucede? Esto también está reevaluado en estos momentos. ¿Y en dónde vamos? Vamos en lo siguiente. El punto más decisivo es este. De acá. Este es el punto crucial. Porque este punto es el punto donde nosotros vamos a decidir. Y esto nos genera un movimiento, que es el movimiento que encontramos en el toroide. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es penetrar en un movimiento que me permite aquí, en este espacio, encontrar un punto cero. Y este punto cero es decisivo porque ese punto cero es lo que me permite, lo único que me puede salir o sacar de la guerra. Es el punto de la conciencia. Ahora, resulta que si se me pasó este punto, si por la razón que haya sido, no tomé la decisión adecuada aquí, entonces estoy ahí y de pronto, ¡cuáquete! Perdí el momento de la decisión. Quiere decir que desaparecen las opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta, eso que decidimos en un momento dado, si no lo decidimos a tiempo,
tal vez podamos decidirlo después, tomar otra decisión después. Pero entre más tiempo pase en tomar otro tipo de decisión, más nos va a costar y más sufrimiento vamos a tener. ¿Por qué? Porque si decido demasiado tarde que no tiene sentido estar luchando por dinero, por poder, por ego o por hábito, va a costarme miles de muertos. Va a ser muy pesado para la conciencia. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque perdí la ventana de oportunidad. Voy a tener muy seguramente que esforzarme mucho para encontrar otra ventana de oportunidad, para poderla crear. Y esto requiere un esfuerzo porque aquí la vida nos está dando una opción. Entonces, la vida nos manda un virus para que nosotros tengamos la opción de pensar globalmente, para que nos demos cuenta que hay un cambio de tiempo y un cambio de espacio. Y no lo estamos aprovechando. Y entonces la vida dice, les voy a dar un segundo punto de cruce y les voy a mandar la guerra. Para ver si toman una segunda ventana de conciencia. A ver si aquí la cachan. No la estamos cachando. ¿Por qué? Porque seguimos parados en decir, es que Putin quiere decir, seguimos peleando por la culpa, seguimos peleando por el ego, seguimos peleando por el control, seguimos peleando por el dinero, seguimos peleando por los hábitos. Tenemos un hábito terrible a andar juzgando, a creernos diferentes de. ¿Acaso las peores guerras no las desataron los más grandes ideales? ¿O ustedes no se acuerdan cómo quemaron entre otras a las brujas que las quemaban vivas? Y vaya a saber si eran brujas o tal vez eran profundas alquimistas. ¿Y en el nombre de quién se quemaron vivas? ¿Acaso no era en el nombre de Dios? ¿Acaso no era en el nombre del amor? Entonces, lo que estamos viendo es que no estamos haciendo conciencia del momento y no estamos aprovechando el instante. Y para generar otro espacio de conciencia, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo para generar una línea alterna de tiempo que me permita vivir otro modelo de espacio. Segundo. Entonces, cuando nosotros accedemos a otra línea de tiempo, cuando aprovechamos un punto como un gatillo que podemos disparar para hacer la elección de la conciencia, en ese momento nosotros vamos a encontrar potenciales de acción diferentes. ¿Quiere esto decir que en dónde tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que le pasa a Susi que entra, que sale? ¿Para que no tiene para un internet de verdad?
Es que tiene abierto Digamos el que micrófono. de lo que se trata es de no dejar ir el momento de la elección consciente. Dejamos ir el momento de la elección consciente cuando nos pueden nuestras emociones, cuando nos pueden nuestros temores. Entonces, debemos saber cuándo es el momento para interceptar los movimientos de nuestra vida, los eventos de nuestra vida. Si estamos viviendo una guerra, si estamos viviendo una pandemia, es porque el plan, la fuerza, lo que realmente está buscando en estos momentos es que seamos capaces de probar nuestra determinación, nuestra fuerza de voluntad espiritual. Les leí al principio, debemos ser otro tipo de guerreros, debemos ser guerreros diferentes. Debemos ser, es el momento de los guerreros de la luz. Y entonces, digamos que si recuerdan lo que pasó en la rueda del tiempo, en The Wheel of Time, todo el tiempo hablaban de la luz, saludaban con la luz, se despedían con la luz y cuando afrontaban situaciones pedían fuerza a la luz. Por eso, si ustedes recuerdan el conjuro de la Aes Sedai, luz, dame la fuerza para vencer la oscuridad, representada en los elfos oscuros, en los Trollocs. ¿Y nosotros sí estaremos invocando la luz o estaremos invocando la oscuridad? No allá, acá. ¿Qué estamos invocando? Es mucho más complejo que pretender modificaciones desde, digamos que, no profundas. Entonces voy a poner un ejemplo. Si ustedes recuerdan, pueden leer, eso fue, es que no recuerdo el nombre del primer libro de él, no lo sé, tengo en orden cronológico, pero Red Braden fue uno de los que hizo un estudio acerca de cómo podía disminuir los niveles de violencia, los niveles de agresión, a partir de tener meditadores haciendo, digamos que su proceso de meditación frente a grupos poblacionales grandes en ciudades. Y el resultado fue que bajaba drásticamente, bajaba un 40%. Eso es mucho, muchísimo. La cosa es, ¿y cuando paraban de meditar? ¿Qué pasaba con esas ciudades cuando paraban de meditar? Respuesta: volvían exactamente a lo mismo de antes. ¿Y por qué? Pues por la misma razón que nosotros vivimos lo que vivimos en un curso de fin de semana. Toman un curso de fin de semana, estudian una clase acerca de la geometría sagrada y el impacto dura mientras la clase. Y después no somos capaces de sostener los resultados del cambio. Entonces, la respuesta es muy simple. Los resultados coherentes se detienen cuando dejamos de hacer cosas coherentes. Entonces, ¿cuál es nuestro aporte para poder entrar? Porque es que el aporte, entiendan esto,
Sí, me conmueve y puedo llorar, pero no estoy solucionando nada llorando. Eso no sirve. Le sirve en lo personal, en lo particular, para movilizar algo. Pero eso no está solucionando nada. Quiere decir que lo que debo hacer es sostener los actos coherentes en la historia personal. Entonces, si resulta que muy bonito y muy meditada hasta que es hora de irme a pintar el pelo, a que me peinen, a que me pongan el vestido, hasta ahí llegó la coherencia. No estoy haciendo nada. Nada. No sirve para nada. Y no quiere decir que no me peinen, no quiere decir que no me pongan un vestido. Quiere decir que eso también debe entrar dentro del trabajo de la conciencia profunda. Por eso, y me decía Jorge el sábado, que me acordara de ser el cambio que queremos para los demás. Entonces, si lo que quiero es que no haya guerra, donde debo mirar es en esta guerra. ¿Cómo hago para cambiar esta guerra? Ahora, una cosa que debemos tener importante, gracias. Una cosa que debemos tener muy clara y es importante en estos momentos. Los cambios no se tratan de cantidad. Los cambios se tratan de calidad. Entonces, les he venido hablando de cómo nos podemos sintonizar en un campo cuántico, en un campo de un vacío de la conciencia, donde uno se unifica con la presencia una. Solo hay una forma de penetrar al campo cuántico, y es cuando existe sensación de coherencia y cuando existe sensación de unidad. Si no hay coherencia y no hay unidad, no estoy haciendo nada. No es lo que hacemos, traducción a Chibcha. Es lo que somos. Es la forma en la que estamos viviendo. Porque la meditación no se acaba cuando me levanto y reviso el examen que me mandó el médico al teléfono y me dice, no, mira, lo que está sucediendo es que estás jodido. Ahí no se acaba la meditación. La meditación no se acaba cuando recibo una amenaza. La meditación no se acaba cuando nos humillan. La meditación no se acaba cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Porque la cosa es que la única forma de llegar a una línea del tiempo distinta es darnos cuenta que el estado de conciencia debe ser permanente. No es una búsqueda de raticos. Entonces, cuando estoy desparchada, me siento a buscar la conciencia. ¿Cómo no? La pregunta que debemos hacernos permanentemente es como, ¿cuál es el estado de nuestra conciencia? Este es un momento para que el mundo entienda que el sufrimiento es un resultado del miedo. Que el miedo nos lleva a la ira. Que la ira nos lleva al odio.
que el odio nos lleva a la incoherencia. Las tragedias suceden en todos lados, en todo el mundo, en Somalia. ¿O ustedes creen que el anillo de diamantes que tengo, eso fue así nomás? Salió de la tierra así nomás. Le llegó a mamá por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Tienen idea de todo lo que pasó para que llegaran esos diamantes? Entonces, lo que debemos es ir más allá de la tragedia particular para darnos cuenta de la tragedia interna. Y debemos utilizar algo. Así como usamos estas tecnologías, debemos usar esta tecnología. Debemos usar la tecnología interna. Porque nuestra tecnología interna es la que nos permite dos cosas fundamentales en estos momentos. Uno, autorregularnos. Entonces, no soy prisionero del miedo. Hago a pesar de tener miedo. Me doy cuenta que más allá del temor está el amor. El amor que subyace a todo cuanto existe. Y lo segundo que nos permite la tecnología interior es enfocarnos. Entonces, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Me estoy enfocando en felicidades pasajeras? ¿Me estoy enfocando en la inconsciencia? ¿Me estoy enfocando en la ansiedad? Alguien me pedía este fin de semana 3 actos irresponsables, todos con un vehículo. Y lo que pensaba en el interior y lo que sentía era: ¿a dónde debe estar la coherencia? ¿A dónde debe estar la conciencia? Esa conciencia que me permite regularme para no ceder ante la ansiedad. Para permitirme mantener un centro. Porque si logramos enfocarnos, tal vez podamos coger ese punto de decisión y entrar en ese campo cuántico y hacer algo que la madre lo describió hace muchos años. Ella decía que para la Segunda Guerra Mundial, ella entró al campo cuántico, al supramental, lo llamaban ella y Sri Aurobindo, y puso una información distinta. Entonces, estamos en un momento que es una oportunidad muy difícil. Y debemos entender que si meditamos, que si oramos, no es para detener la guerra. Estamos pifiados si estamos orando, si estamos meditando para detener la guerra. Estamos orando y meditando para detener la guerra interior, para detener la violencia interna, para encontrar coherencia, empatía, amor, que son las cosas que en este momento parece que a nadie le importan.
Entonces, si hacemos eso, estamos contribuyendo enormemente a disminuir la reacción, porque recuerden algo, estamos hablando de procesos colectivos, es que por primera vez, por si no se dieron cuenta con la pandemia, ahora tenemos una guerra. Estamos hablando de procesos colectivos. Y al hablar de procesos colectivos, somos susceptibles del movimiento de la colectividad, pero también introducimos elementos al colectivo. ¿Qué estamos introduciendo? Hay un estado interno que podría ser el estado más útil en estos momentos. Él es el estado de la religiosidad. Pero ojo, el estado de la religiosidad no tiene que ver con profesar una religión. El estado de la religiosidad tiene que ver con volverse la esencia de la religión. Y entonces, llámenla como ustedes la quieran. Jainismo, hinduismo, judaísmo, cristianismo, llámenla, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ninguna religión nació de un ser que no fuera un ser iluminado. La religión, no la práctica de. Por ende, la esencia de la religión es iluminarse. Y lo que más nos puede ayudar en estos momentos es iluminarnos, es empezar a trabajar en dejar en nuestra existencia todo aquello que verdaderamente sirve para encontrar la luz y la conciencia. Si algo no nos permite encontrar la luz y la conciencia, entonces sacudiros los pies y marcharos de allí. Y obviamente, la búsqueda de la luz y la conciencia, el trabajo con la luz y la conciencia, requiere 3 elementos fundamentales: control, compromiso y desafío. Control como autorregulación. Y eso significa darnos cuenta de cuánto nos podemos estar adormeciendo. Mientras comemos, mientras dormimos, mientras la foto. Veía este fin de semana, me encantan a veces ciertas cosas solo para observar. Y veo a las personas cómo se transforman de máscara en máscara. Entonces, puedo ver la máscara de la compostura dentro de otra máscara, ¿no? Y tan pronto aparece una posibilidad, se enloquecen. Hay algo que está, hay un demonio, es que es un demonio que está atrapado adentro. Y quiere salir y darle al perreo intenso. Lo que está sucediendo en estos momentos, el demonio de la guerra,
el demonio de la enfermedad, el demonio del hambre, el demonio de la muerte, siempre han estado ahí. Solo que estamos haciendo grandes votos por abrirles la puerta y que se vengan todos en manada. Nos encanta decir, Dios es amor, pero ¿cuánto nos dificulta transformarnos en amor? Porque te amo, ok, te amo, pero si te vas a vivir con la zorra esa, ya no te amo. O puede que a ti sí, pero a la zorra esa no. Te amo. Ah, pero es que si tú no crees en Saibabas International Corporation, ya no te amo. Te amo, pero si no, no puedo hablar de Yerbas Life. Me tienen prohibido hablar de Yerbas Life. Pero si no usas doTERRA, entonces ya no te amo. Porque no usas doTERRA. ¿Hasta dónde está llegando el nivel de estupidez humana? ¿Se dan cuenta que estar viviendo una guerra en estos momentos históricos de la humanidad es lo más estúpido que podemos estar haciendo? Que lo único que esto nos está poniendo en evidencia es que debemos trabajar con más fuerza por encontrar nuestra luz. Que debo aprovechar cada instante para poder hacer posible el milagro de la compasión. Y entender que no hay culpables. Entender que todos están sufriendo. Lo que se está poniendo a prueba en nosotros como humanidad es nuestra posibilidad de entrar en el mundo de la elección con coherencia. Ahora, ¿qué estoy eligiendo en cada momento? ¿Estoy eligiendo el miedo? ¿Por miedo voy a abandonar el amor? ¿Por miedo voy a dejar de caminar hacia la luz? ¿Por miedo voy a abandonar a otros seres humanos? ¿Por miedo voy a perder la oportunidad que tengo de elegir una opción diferente? ¿Voy a seguir viviendo el mismo karma? Lo que se nos está presentando en estos momentos es un quiebre espaciotemporal que nos lleva a modificar la acción, a modificar nuestra observación, a modificar nuestro sentir. Ojalá enmarcado dentro de una conciencia de humanidad, dentro de una conciencia mucho más global. Ayer les enviaba algo de la muerte del hijo de Cristóbal, de Alejandro, que si ustedes lo escucharon, el paso que él da es de la personalidad, del dolor de la personalidad hacia una conciencia cósmica. En esa conciencia cósmica nosotros podemos hacer algo porque nos damos cuenta, como lo evidenciamos con el ejercicio de hace unos instantes, que por lo que están peleando es por lo que estamos peleando aquí adentro. Por eso vuelvo y les repito, la guerra no es afuera, y mucho menos le pongan el nombre del señor Putin versus Ucrania.
Es que no me sé el nombre del presidente de Ucrania porque es súper complicado. Ya Totasky. Es la guerra adentro. La enfermedad que tenemos, el virus, no es un virus que hicieron los chinos. Es el virus que somos. Nos comportamos como un virus. Entramos a un lugar y vamos disponiendo de ese lugar. Vamos acabando con todos los recursos. Vamos pensando única y exclusivamente en lo que me beneficia. Todavía somos tan obtusos en la conciencia que nos la pasamos diciéndole al otro y restregándole al otro, no, es que mira, yo soy diferente. O sea, tú sabes, es que tú y yo nos entendemos. Nosotros estamos, o sea, pertenecemos a otro, somos diferentes. Y, o sea, lo que me sucede a mí, es como no le sucede a nadie más. Grave. Gravísimo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde vive la tal diferencia? ¿Cómo vamos a poder encontrar el amor eterno? El Dios es amor. Si no somos capaces de abrazar todas nuestras partes. En la importantísima obra filosófica del Zen, El Rito, protagonizada por Sir Anthony Hopkins, él le enseña al otro sacerdote cómo hacer un exorcismo. Y finalmente este sacerdote tiene que exorcizarlo. Y al principio es un escéptico total hasta que termina enfrentándose directamente contra uno de los diablos, ¿no? Uno de los demonios. Y termina dándose cuenta en el momento decisivo que la única forma en la que puede renovar su fe es a partir de la creencia en la visión del mal. Entonces cae en cuenta, porque Baal, que es quien encarna a ese demonio, le dice, ¿ahora sí crees en mí? Y su respuesta es hermosísima. Le dice, ahora sí creo en ti. Y porque creo en ti, creo en lo divino. Creo en Dios. Y renueva su fe. Este es un momento para renovar nuestra fe. Pero no la fe afuera, sino esa fe que nos permite darnos cuenta que no hay tiempo para dormir. Que lo único que podemos hacer es estar presentes a la conciencia. Porque el momento, el tiempo y el espacio está girando. La rueda del tiempo está girando. Y estamos tratando de hacer lo que tanto se habla en la rueda del tiempo. ¿Cuál es la esencia? Volver. Si la vieron muy bien, todo el tiempo se está hablando de volver. Los muertos a través de la luz van a volver al punto de la vida. Las Aes Sedai, las grandes maestras, las grandes magas, van a volver a la Torre Blanca. Y el gran dragón volvió a la tierra. Con un agravante. Se supone que el gran dragón que vuelve a la tierra tiene la posibilidad de transformar hacia la luz. Y por eso es que todos lo quieren. Entonces, digamos que utilicemos adecuadamente nuestra capacidad y nuestra oportunidad para ir más allá del temor, para ir más allá de la ira, para ir más allá del odio, para poder generar un enfoque, para poder autorregularnos y encontrar un punto de coherencia
que nos permita hacer una variante, encontrar un punto divergente y generar una historia diferente. Si seguimos viviendo los mismos patrones de vida, es porque no hemos encontrado ese punto divergente. En lo personal, ¿me explico? Si sigo dándome cuenta que todavía me importa el qué dirán, si sigo dándome cuenta que todavía vuelvo a repetir el abandono, que todavía vuelvo a repetir el juicio, que todavía vuelvo a repetir el rechazo, que todavía vuelvo a repetir la injusticia, significa que se me escapó el punto de divergencia. Y debo trabajar por encontrar ese punto de divergencia y hacer lo posible por sembrar en ese punto toda la coherencia de la cual puedo ser capaz, porque solamente en ese punto puedo llegar a darme cuenta de la esencia de la luz y que Dios es amor, pero ese Dios habita en nuestro interior. Muchas gracias, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.